La pandemia nos hizo acercarnos más a las plataformas digitales y volvernos un poco más exquisitos a la hora de elegir un contenido. Y estas no se quedaron atrás y empezaron a mostrar más y nuevas propuestas con historias protagonizadas por actrices latinoamericanas, interpretando personajes con un carácter fuerte y decidido. Es el caso de la actriz colombiana Carolina Gómez, quien interpreta a Analía en La venganza de Analía, la serie éxito en Netflix que no baja del top 10 de las series más vistas en las últimas semanas. En un gran trabajo de producción de Marina Capielo, Heraldo Sur logró una entrevista en exclusiva con la actriz colombiana del momento. Bien, yo creo que en todos los países ha sido un poquito diferente y he corrido con la buena suerte de estar en áreas en donde con todo y que ha habido lockdown o cuarentena, la gente encerrada un poco en la casa, los estados en donde he estado nos han permitido salir un poco más. Y curiosamente, yo vivo en Los Ángeles, pero viajé a otro estado hace como 5 meses y en Los Ángeles estaba un poquito, en California la cuarentena estaba un poquito más fuerte, estaba todo cerrado, empezaron a abrir solamente como para restaurantes y lugares públicos como para uno poder comprar comida y llevarla a la casa. Pero ya en este punto creo que hay muchos estados en donde ya están permitiendo, ya se abrieron los restaurantes, la gente está teniendo mucho. Entonces, pues bueno, llevándola bien, tratando de aprender lo que sea que nos esté tratando de enseñar la vida en este momento a todos. Bien, me asocié con mi hijo se graduó recientemente de la universidad, mi hijo es diseñador, tiene un bachelor en liberal arts, es diseñador de interiores y de muebles y es un artista maravilloso, tiene una creatividad muy bonita. Entonces decidimos tomar ese arte que él tiene y plasmarlo en una línea, en un streetwear brand, en donde estamos diseñando camisetas, t-shirts, remeras, hoodies y tapabocas por un tema obvio en este momento. Y pues finalmente si vamos a tener que usar tapabocas, hay gente que dice, no, pero es que no lo podemos volver un accesorio de moda. Mi mentalidad es, volvamos de una moda y si es un requerimiento social, pues volvamos a algo divertido en donde nos sintamos que lo que estamos haciendo es limitándonos, sino que nos está abriendo un espectro súper bonito de mostrar nuestra individualidad, de ponerle un poquito de color a la cosa, usarlo como algo divertido que es necesario. Entonces lanzamos esta marca con él y con mi hermano que se llama Managua Lifestyle. En redes es Managua LS. No la hemos lanzado oficialmente, así que los invitamos a que se metan a la página, se inscriban. Toda la gente que se inscriba a managualife.com va a recibir descuentos en el lanzamiento durante el primer mes. Así que bueno, los invito a que lo prueben y exploren con nosotros este estilo de vida Managua, que es súper lindo. Además que Managua en neozelandés quiere decir respira, breathe. Pues mira, esto es algo que nos tomó por sorpresa. Cuando estábamos rodando el proyecto no sabíamos realmente cuál podía ser la reacción del público porque no sabíamos si el público de verdad se iba a conectar con una historia de política, una historia que era fuerte, ¿sabes? Que habla un poco de la venganza y de una emotividad y de unos ciclos emocionales complejos, ¿no? De un ser humano, pero también sabíamos que estábamos tocando temáticas muy actuales que habitualmente no se tocan en la televisión latinoamericana. No. Entonces, fue muy bonito arriesgarnos a eso. Entonces, ha sido una sorpresa maravillosa, pero yo creo que la sorpresa más grande de todas es ver
que estamos abriendo la mentalidad un poco del público a que una mujer lleve la línea de una historia, que sea una mujer fuerte, que sea una mujer quebrada, que sea una mujer humana, que sea una mujer independiente, que sea una mujer que no necesita que la rescate un caballero con armadura, sino que quien necesita rescatarse es ella misma. Yo siempre he dicho que esta es una historia de amor, pero no es una historia de amor en pareja, es una historia de amor propio, porque cada uno de los personajes está muy bien escrito y están escritos de tal manera en donde todos tienen unos conflictos, en donde tienen que recurrir tarde o temprano al amor propio para poder llegar a esa meta y a ese punto de mismos. Y eso me ha parecido una oportunidad súper linda, poder interpretar una historia que tenga ese elemento tan importante dentro de ella misma. Además que estamos tocando el tema del feminicidio, que es un tema que se toca poco. El tema de la violación es un tema que es difícil de tocar, que es tabú, que la gente no lo habla, que es algo que existe, que necesitamos hablar de ese tema cada vez más, porque necesitamos educar tanto a los hombres como a las mujeres de cuál es el trato que nos debemos dar, porque el mundo ha cambiado mucho, la forma de comunicarnos, de vestirnos, de expresarnos, se ha modificado muchísimo y seguimos conviviendo y existiendo en unos códigos sociales que pueden ser un poco antiguos. Entonces hay un choque para poder romper como este tabú de que puede llevar a violación. Entonces hay quienes dicen, no, es que eso le pasa por vestirse así. No, es que ¿qué hacía caminando a esa hora de la noche sola? Es que, ¿por qué se la pasa? Y resulta que no, es un tema de educación. Y es un tema de educación en la infancia también para el hombre. Al hombre se le enseña que obtener a través del poder muchas veces a una mujer es la forma de hacerlo porque eso implica tener una hombría muy arraigada. Entonces el hombre también crece con un poquito de confusiones. Acuérdate que los hombres también crecen con unas exigencias sociales muy difíciles, sobre todo en Latinoamérica. Al hombre lo educan desde chiquito, usted no puede llorar porque los hombres no lloran. Usted tiene que ser exitoso porque usted tiene que ser la cabeza del hogar. Usted tiene que llevar la familia. Entonces, hay una cantidad de cosas que se tocan en esta historia que son maravillosas. El uso del poder también creo que era muy importante tocarlo. El recurso humano para resolver, que muchas veces no es el apropiado, como en el caso de Analía, ¿no? Entonces, me parece que es una historia muy linda, desde su humanidad y desde su individualidad y no desde el género, no desde el condicionamiento del género. Una de las cosas que más me gusta de este personaje es que indiferentemente de quienes estén consumiendo la historia, Analía le permite al hombre también identificarse, porque son conflictos que existen en el hombre. Por eso te digo que lo que me gusta de los personajes es que no están definidos por género, están definidos por su condicionamiento, indiferentemente de si eres hombre o mujer, que me parece muy lindo porque no todas las historias se abordan desde ahí, especialmente en Latinoamérica. Ahora, qué delicia que tengamos los mismos derechos, qué delicia que tengamos las mismas oportunidades, ambos géneros, qué delicia que se nos respete con equidad, pero indiferentemente de ese hecho que tenemos que abrazar y por el que creo cada vez estamos luchando un poquito más de una manera más adecuada, porque gritando y peleando y diciendo que el hombre es el enemigo y que ustedes son lo peor, yo personalmente no creo que esa sea la manera de hacerlo, porque el hombre no es el enemigo. El hombre es un gran complemento de nosotras como nosotras lo somos de él. Entonces, cuando tú lo que entiendes es que lo que hay que entender es que el género femenino es un individuo y que nosotras en definitiva somos diferentes. Somos diferentes, porque es que hormonalmente somos distintas. Entonces las emociones pasan por otro lado, tenemos un ángulo y una perspectiva de la vida completamente diferente que me encanta que muchos hombres la puedan abrazar. Por ejemplo, Marlon Moreno Mejía, el protagonista, que es un actor
¿sabes? Yo le digo a él que él es un bocato de cardenales, o sea, es así como una delicia trabajar con él, es generoso, es maravilloso, es talentoso, es buen amigo, es buen compañero, meticuloso. Él, por ejemplo, la bandera de él es que cool estar en una historia en donde la mujer sea la que lleva el poder, que no todo el mundo tiene esa mentalidad. Entonces es muy lindo ver que hay muchos hombres que también están abrazando eso por un momento y decir, bueno, cedamos el espacio, abrámoslo, intentemos otra forma de ver las cosas y hacerlas. Y eso aquí lo vemos. Analía está lleno de personajes femeninos muy interesantes y fuertes. El personaje de Geraldine Civic. Y fíjate que ella tiene, ese personaje tiene un condicionamiento y un background de ser mujer completamente diferente a Analía. Sí. Es mucho más conservador, es mucho más anticuado. El rol que ella ocupa es un poquito más chapado a la antigua. E indiferentemente de eso, son mujeres muy fuertes, Sí. que tienen claro qué es lo que quieren. El personaje de Geraldine es un personaje que se casó con Mejía y construyó una sociedad conyugal con él, porque esta es una relación que es una sociedad conyugal. Va más allá de un matrimonio. Es un acuerdo entre dos personas que eligen construir un futuro juntos. Tanto los hombres como las mujeres, fíjate que son personajes muy contundentes, que toman decisiones desde un lugar muy racional, no son muy pasionales, son personas que no necesariamente son inteligentes emocionalmente, pero son personas que tienen un racionamiento claro en la vida, que es obtener lo que ellos consideran que es lo que les da algún tipo de libertad. En el caso del personaje de Geraldine, ella tiene una sed de poder. Por eso él gusta lo que hay detrás del poder. Si tú miras, por ejemplo, el personaje de Dorita, Dorita es una mujer que tiene claro que ella tiene que salir adelante indiferentemente de lo que tenga que suceder en su entorno. Igual que Matías, el personaje de Toto, Matías se llama el actor. Toto es un sobreviviente, al igual que Analía y que Dorita. Entonces, ese condicionamiento social genera unas acciones en el humano, en el ser, en el individuo, que si tú miras el trasfondo, son justificables. Y eso es divino en esta historia. Sí, porque totalmente. las acciones no son vacías, tienen una justificación, tienen un fondo, indiferentemente de si sean correctas o incorrectas. Sin que el personaje que interpreta Geraldine, la esposa de Mejía, y Analía, hay tensión y hay un choque, Bastante. hay sororidad femenina. Sí. En el trasfondo se hila muy delgado y hay sororidad femenina. Hay esta cosa de como mujer, como mujeres, salgamos adelante juntas, que es muy bonito, ¿no? Y el personaje de George, una representación del género masculino muy bien planteada desde el punto de equidad y de igualdad de ambos géneros y de justicia y representando la conciencia de Analía. Porque más allá de una relación amorosa, él es su conciencia. Llega hasta el límite de perder lo que más ama en su vida para poder liberarse de ese dolor. Porque acuérdate que ella piensa que lo que va a sanarla y lo que la va a liberar es la venganza. Y nunca cae en cuenta que realmente es el perdón. No, Y es verdad. no pasa por ahí. No. Nunca la historia se acaba y ella no logra perdonar. Mira, la verdad es que yo creo que culturalmente se manejan tonos
diferentes. Creo que en Latinoamérica somos más dados al melodrama. Eh, Respeto profundamente y considero que la mejor escuela actoral hispana está en Argentina. Creo que las escuelas actorales de Buenos Aires y Argentina son excepcionales. Yo personalmente estudié en Corazza en España, entonces la gente tiene como esa mentalidad de que no, no es España. Entonces, Corazza en España es, ¿no? Juan Carlos Corazza es argentino. Entonces, los argentinos tienden a tener una verdad un poquito más natural, dependiendo de los países. Por ejemplo, mientras más vas subiendo y llegándote a Estados Unidos, el melodrama va aumentando porque obviamente como latinos somos muy apasionados. Nosotros todo lo expresamos con un histrionismo. Nosotros no podemos hablar si no estamos moviendo las manos, si no estamos subiendo las cejas, si todo no es exagerado. Los colombianos, por ejemplo, tenemos una muletilla general que es que todo es exagerado, o para abajo o para arriba. Entonces no es una gaseosa o un vaso, sino dame un vasito. O no, es que hace 1000 años que nos conocemos. Nadie se conoce hace 1000 años. Nos conocemos desde que hace eso es muy, como todo es grande, entonces nos enamoramos y es, y peleamos y es todo gigante. Entonces es muy lindo poder explorar. Yo he tenido el privilegio de trabajar en Brasil, en Argentina, en España, en Estados Unidos, trabajar con diferentes culturas, interpretar personajes de diferentes países e idiosincrasias, que es muy bonito, y también he tenido el privilegio de vivir en muchos países en el mundo que me ha permitido poder meterme en la piel de otras ciudadanías y de otras culturas en los personajes. Pero en definitiva, la actuación norteamericana tiene, aunque puede tener melodrama en el escrito, la interacción del norteamericano culturalmente es una interacción que tiende a ser mucho más racional, así exista un aparentemente mucho más racional, puede existir mucho apasionamiento dentro del individuo, pero culturalmente y socialmente se maneja una cosa muy directa, mucho más práctica y menos pasional dentro del delivery de la palabra. Y eso genera un muy buen balance cuando lo mezclas con todo lo que somos y vivimos y a lo que pertenecemos los latinoamericanos. Entonces, cuando tú haces una sumatoria de todos esos elementos, creas, para mí, por ejemplo, Analía tuvo mucho de esas culturas. Analía tiene muchísimo de la cultura norteamericana. Es una mujer que, en definitiva, es supremamente pasional. Lo único que mueve a Analía es la pasión, pero tú la miras y es absolutamente estoica. ¿Sabes? Tiene un estoicismo y una practicidad, y es práctica. Y ella no se enreda en la comunicación. No es sobreexplicativa, es muy directa, no toma nada personal, porque ella no toma nada personal, ni siquiera lo que es personal. Entonces esos elementos de la actuación y de la escuela norteamericana, creo que han sido un privilegio poder de explorar para poder aplicarlos en la creación de mis personajes. Entonces, en definitiva, para responder a tu pregunta, hay esos elementos de diferencia, de condicionamientos culturales, idiosincráticos y evidentemente de nuestro entorno social. Pero que finalmente hay un tema en común, y es que si la palabra tiene verdad y todo pasa desde un lugar de introspección, o sea, desde un lugar actoral interno, no externo, no que sea lo evidente, va a haber una buena interpretación, y eso lo tienen muchísimo los argentinos, muchísimo. Lo tienen los grandes actores en el mundo, de todas las culturas, China, Asia, Corea, bueno, mira por ejemplo Parásito, la película esta coreana que es una locura y tú los ves y hay unos personajes que son
súper dramáticos, tienen un tono melodramático altísimo, y hay otros que tienen un tono introspectivo súper sutil, que es de minucias de la mirada y de que tú les sientes la emoción en los ojos y solamente en su quietud. Entonces, eso es para decirte que es un elemento que es muy necesario para una interpretación de ese estilo. Y, y creo que ahí radica básicamente la conexión de todos los actores, y las diferencias van en los tonos que elegimos y de acuerdo a lo que pide el mercado y el producto, ¿no? Depende de si el melodrama, y también, pues porque es que también es el tono, si tú estás interpretando una novela pura, telenovela pura, el escrito es supremamente melodramático y el actor tiende a caer un poco en la obviedad del melodrama. Y el melodrama no tiene nada malo, el melodrama es maravilloso, pero el melodrama es tricky, porque si tú caes en la obviedad, considero como actriz, y esto es solo una opinión personal, no quiere decir que esto sea lo correcto o no, eh, creo que se pasa uno en sal o en azúcar. Queda demasiado. Ya es como que a uno que por volver en algo que puede ser empalagoso. Y yo digo que te puede dar coma diabético en 0,02 segundos por un exceso de azúcar. Y he tenido personajes muy interesantes. Tiendo a elegir personajes con unas complejidades psicológicas eh, fuertes. No me gustan los personajes muy obvios, pero creo que Analía es un regalo que me mandó la vida y el universo en un momento muy especial. Tal vez me llegó en un buen momento por experiencia de vida. Creo que es un personaje que hace 10 años no hubiera interpretado de la manera que lo hice. No necesariamente la forma correcta o la incorrecta, o en ese entonces que fuese incorrecto, sino que probablemente hubiera sido diferente, porque mi experiencia de vida como ser humano pues ha aumentado. Realmente es como cuando uno, los papás le dicen, cuando uno es un nene, es más sabe el diablo por viejo que por diablo, y los años vienen con eso, con un poquito más de experiencia y de vivencia. Entonces Analía sí considero que es el personaje que todo el mundo siempre me preguntaba quién se sueña interpretar, y todo el mundo piensa que la respuesta va a ser Juana de Arco, Policarpa Salabarrieta, Cleopatra, un astronauta, y resulta que no, yo nunca tuve la respuesta a eso, y hoy en día la respuesta es Analía. Mira, yo creo que no existen malos y buenos. Los seres humanos somos como una cebolla. ¿Mm? Nacemos como con ese corazoncito de la cebolla, y en la medida que vamos creciendo, la sociedad nos va curtiendo con un montón de capas, que es el condicionamiento social. Y eso genera ciertas actitudes en ti. Entonces yo no defino a los seres humanos como buenos o malos, porque todos dentro de nosotros tenemos un pequeño diablito que está aquí parado, acompañado del angelito, como lo definimos pues dentro del cliché de lo que es bueno y malo, peleando, ¿no? Y tratando de encontrar balance. Entonces todos tenemos cosas negativas. No me gusta como actor, como actriz, juzgar al personaje de esa manera, porque cuando emites ese juicio de esa persona es mala, estás emitiendo un juicio. No, simplemente es lo que es. Entonces, creería que habitualmente los personajes que son más flawed, como se dice en inglés, con más, que tienen más cosas que trabajar, ¿no? En su humanidad, pueden ser bien divertidos de interpretar,
porque le dan cabida a que toques todo, sin juicio, porque cuando el actor sigue siendo humano, entonces uno dice, uy, no, pero a veces hay muchos actores que uno los oye y dice, no, pero horrible que uno sea así. Pero mira que Analía está escrito como un personaje que es bueno, y Analía tiene su energía, tiene unos alcances que son cuestionables. Analía es una mujer que tiene la capacidad de asesinar. Sí. Analía tiene la capacidad de acabar con la vida de un ser humano. Analía es manipuladora. Analía no tiene problemas en recurrir a los recursos necesarios para obtener y llegar a la meta. Entonces, ¿quién es bueno y quién es malo? En el caso de Analía, que en teoría es un personaje bueno, bueno, eso fue mejor que ir a hacer canoping a Mendoza. No sé, o sea, fue delicioso. Guapa, muchas gracias. Sal más seguido, hazle caso a tu madre. Ve al parque. Sí, Quítate los zapatos y camina por el pasto. sí, voy a hacerlo. Y saca la compu y trabaja 1 horita al día ahí, que la vitamina D del sol sienta bien. Mil gracias por este tiempito, gracias por el interés, te mando